Esto es Lecturas Básicas 3 de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El libro del conocimiento y son las lecturas hacia el tronco interdivisional. Y continúan diciendo en el apartado o capítulo titulado La función del arte. Safo no habría podido cantar su destino si hubiese sido la única en conocerlo. Pese a su intenso subjetivismo, tenía algo que decir que, aunque nadie lo dijese, era aplicable a otros. Expresaba una experiencia común a muchos, la de la personalidad solitaria, herida, rechazada. En un lenguaje común a todos los griegos, no era simplemente un lamento inarticulado. Su experiencia subjetiva se hacía objetiva en el lenguaje común y podía ser aceptada de este modo como una experiencia universalmente humana. Más aún, el famoso poema Afrodita es en sí una oración, un medio mágico de influir en los dioses, es decir, de ejercer un poder sobre la realidad, un acto mágico, sacramental. El objetivo, la función de estos poemas consiste en influir en los dioses o en los hombres. No solo quieren describir una situación, sino también modificarla. Por esto el poeta subjetivista se somete a la disciplina objetiva del metro y de la forma, a la ceremonia mágica y a la convención religiosa. El hecho de que el ser humano no eleve una protesta informal y anárquica contra el dolor y la pasión del destino individual, sino que obedezca deliberadamente la disciplina del lenguaje y las reglas de la costumbre parece inexplicable. Hasta que comprendemos que el arte es el camino que sigue el individuo para retornar a la colectividad. El nuevo yo surgió del viejo nosotros. La voz individual se separó del coro. Pero en cada personalidad resuena todavía un eco de este coro. El elemento social o colectivo se ha subjetivizado en el yo, pero el contenido esencial de la personalidad era y es social. El amor, el más subjetivo de todos los sentimientos, es también el más universal de los instintos, el de la propagación de la especie. Pero las formas y las expresiones específicas del amor en cada época particular reflejan las condiciones sociales que permiten a la sexualidad convertirse en relaciones más complejas, ricas y sutiles. Reflejan o bien la atmósfera de una sociedad basada en la esclavitud o la de una sociedad feudal o burguesa, pero también reflejan el grado de igualdad o de desigualdad de la mujer, la estructura del matrimonio, la idea vigente de la familia, la actitud ante la propiedad, etc. El artista solo puede experimentar lo que su época y sus condiciones sociales le ofrecen. La subjetividad de un artista no consiste, pues, en que su experiencia sea fundamentalmente distinta a la de otros hombres de su época o de su clase, sino en que es más fuerte, más consciente y más concentrada. Debe revelar las nuevas relaciones sociales para que otros tomen conciencia de ellas. Debe decir ictua res sagitur. El más subjetivista de los artistas labora en nombre de la sociedad con la simple descripción de sentimientos, de relaciones y condiciones que nadie ha descrito antes que él. Los canaliza de su yo aparentemente aislado a un nosotros. Y este nosotros puede observarse incluso en el caso de artistas de un subjetivismo extremo. Pero este proceso no es nunca un puro y simple retorno a la colectividad primitiva del pasado. Al contrario,
es el paso a una nueva colectividad llena de diferencias y tensiones, en la que la voz individual no se pierde en una vasta unanimidad. En cada obra de arte verdadera se suspende la división de la realidad humana en lo individual y lo colectivo, en lo específico y lo universal, pero pervive como factor suspendido en una unidad recreada. Solo el arte puede conseguir esto. El arte puede elevar al hombre desde el estado de fragmentación al de ser total integrado. El arte permite al hombre comprender la realidad y no solo le ayuda a soportarla, sino que fortalece su decisión de hacerla más humana, más digna a la humanidad. El arte es en sí mismo, una realidad social. La sociedad tiene necesidad del artista, el brujo supremo, y tiene derecho a pedirle que sea consciente de su función social. Ninguna sociedad ascendente ha puesto jamás en duda este derecho, al contrario de las sociedades decadentes. El artista empapado de las ideas y de las experiencias de su época no solo quiere representar la realidad, sino también darle forma. El Moisés de Miguel Ángel no es solo la imagen artística del hombre del Renacimiento, la expresión en piedra de una nueva personalidad, consciente de sí misma. Es también una orden en piedra que Miguel Ángel da a sus contemporáneos y sus mecenas. Así es como debería ser. La época en la que vivimos lo exige. El mundo a cuyo nacimiento asistimos lo necesita. Normalmente el artista era consciente de una doble visión social, la directa, impuesta por una ciudad, una corporación o un grupo social, y la indirecta, surgida de la experiencia que a él personalmente le importaba, es decir, de su propia conciencia social. Las dos misiones no coincidían necesariamente y cuando chocaban con demasiada frecuencia, era un signo de que anunciaban los antagonismos en el seno de aquella sociedad concreta. Pero en general, el artista que pertenecía a una sociedad coherente y a una clase todavía no era un obstáculo para el progreso. No consideraba que la imposición de unos temas determinados redundase en una pérdida de su libertad artística. Estos temas raramente le eran impuestos por el capricho de un mecenas o de un patrón individuales. Lo eran más bien por tendencias y tradiciones profundamente enraizadas en el mundo. Con el tratamiento original de un tema determinado, el artista podía expresar su individualidad y al mismo tiempo describir los nuevos procesos que tenían lugar en la sociedad. La medida de su grandeza como artista le daba su capacidad de poner de relieve los rasgos esenciales de su época y de descubrir sus nuevas realidades. Una de las características de los grandes periodos del arte ha sido casi siempre que las ideas de la clase dirigente o de una clase revolucionaria ascendente coinciden con el desarrollo de las fuerzas productivas y con las necesidades generales de la sociedad. En estos periodos de equilibrio parece al alcance de la mano una nueva y armoniosa unidad, y los intereses de una sola clase parecen coincidir con los intereses de toda la comunidad. El artista que vive en un estado de mágica ilusión anuncia la próxima aparición de una colectividad omnicomprensiva, pero cuando se revela inequívocamente el carácter ilusorio de su esperanza, cuando la unidad aparente se desintegra y la lucha de clases vuelve a estallar, cuando las contradicciones y las injusticias de esta nueva situación crean una aguda sensación de inquietud, de desazón, la situación del arte y del artista se hace más difícil y problemática. En una sociedad decadente, el arte sí es verdadero. Debe reflejar la decadencia. En una sociedad decadente, el arte, si es verdadero, debe reflejar la decadencia. En una sociedad decadente, el arte, si es verdadero, debe reflejar la decadencia. Si no quiere perder la fe en su función social, el arte debe mostrar el mundo como algo que se puede modificar y debe contribuir